Lo primero a tener en cuenta es la importancia de este problema, ¿no? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, incidencia de cáncer en el mundo, francamente en aumento. No vamos a poder frenar esta corriente, esta incidencia cada vez mayor porque la población en el mundo cada vez es más añosa y uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer justamente es esto, la edad. Por ende, el problema es sumamente importante. Y además de esto, y por suerte, tenemos un montón de drogas hoy para tratar el cáncer que mejoraron claramente la expectativa de vida de nuestros pacientes con cáncer, pero que traen acarreados gran problema a nivel cardiovascular. ¿Por dónde empezamos? Estas son todas las drogas, podríamos agregar más todavía a las drogas que tenemos para manejar la terapéutica, las quimioterapias, etcétera, y los distintos efectos adversos. Pero ¿por dónde empezamos? Porque además tenemos muchas condiciones cardiovasculares para evaluar. Hay que mirar el músculo cardíaco, hay que mirar el pericardio, las coronarias, si se desarrolla hipertensión pulmonar. Tenemos muchas técnicas de imágenes para hacerlo. Bueno, la idea es tratar en estos minutos de acomodar un poquitito esto y por lo menos que nos podamos llevar algún mensaje de dónde poner el foco. Tal vez, si yo tuviera que resaltar 3 grupos de drogas, yo resaltaría estos, ¿no? Las antraciclinas, a la cabeza, lo más estudiado, lo que más incidencia tiene de disfunción ventricular por lejos, los agentes anti-ER2, trastuzumab y pertuzumab, los inhibidores de la tirosinquinasa, muy importantes, todos los que terminen en IV son inhibidores de tirosinquinasa, y en los últimos años apareció una terapéutica nueva que tenemos que conocer, que cada vez vamos a ir escuchando más, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia da disfunción ventricular, pero sobre todo da miocarditis y tenemos que estar atentos porque es un cuadro extremadamente grave. Droga patrón, pembrolizumab. ¿Y cómo hacemos para prevenir esto? Bueno, la realidad es que tenemos que tener siempre en la cabeza tratar de bajar el riesgo cardiovascular de estos pacientes, no solo durante la quimioterapia. Si tenemos suerte vamos a conocer los pacientes antes de que la reciban, vamos a tener que hacer el seguimiento durante la quimioterapia y, si tenemos suerte y nuestro paciente sobrevive, a largo plazo que podemos pensar en estrategias de prevención. Antes tenemos que evaluar a nuestros pacientes, sobre todo si van a recibir estos grupos de drogas, tenemos que trabajar sobre sus factores de riesgo, cese tabáquico, la obesidad, el consumo de alcohol, que hagan ejercicio, muy importante. Los pacientes durante la quimio dejan automáticamente de hacer ejercicio y eso es un error grave. Y también tenemos que estratificar el riesgo, como sabemos estratificarlo, hacerle un eco basal, dosar biomarcadores, etc. ¿Por qué es importante estratificar el riesgo? Cualquiera de nosotros diría que si una mujer de 32 años que no es dilipémica, que no es hipertensa y que no tiene antecedentes cerebrofamiliares, que hace deporte y que tiene los lípidos en rango adecuado, tiene un muy bajo riesgo cardiovascular. Todos sabemos que eso es así. Sin embargo, si esta paciente que viene al consultorio nos cuenta que tiene un cáncer de mama, que tiene receptores positivos hormonales y ER2, que además tiene la axila positiva, que va a recibir un tratamiento de pirubicina, trastuzumab y 25 sesiones de radioterapia, claramente ese riesgo aumenta en el acto. Se va a alto riesgo a pesar de ser una paciente de bajo riesgo. Y tomamos decisiones con el riesgo previo, tomamos decisiones con el grupo de oncología, hay un montón de decisiones que podemos tomar en cuanto al esquema, si podemos reemplazar la droga, si podemos cambiarla, cómo vamos a definir nuestras estrategias de vigilancia. Y fíjense, esto es un ejemplo que yo puse de cómo lo hacemos en el hospital. Hoy esto está tan incorporado en el hospital que los pacientes sí o sí en el checklist de quimioterapia tienen el ítem evaluación cardiológica, si no, requiere que lo vea el cardiólogo, requiere eco previo, ya está incorporado. Los pacientes no empiezan quimioterapia si al menos el oncólogo no se preguntó estas cosas. También el segundo punto de por qué estratificar el riesgo, porque hoy las guías nos dicen que en alto riesgo deberíamos o podríamos, con un nivel de indicación 2A, empezar a tratar a estos pacientes con inhibidores de la enzima convertidora, con betabloqueantes y tal vez con estatinas. También para definir nuestras estrategias de vigilancia, conocer el estado de riesgo previo nos obliga a preguntarnos en qué riesgo está y cómo vamos a vigilar con el eco, con los biomarcadores a nuestros pacientes durante la quimioterapia. Durante la quimioterapia, además de preguntarnos todo esto, también tendríamos que preguntarnos si podemos prevenir que las drogas, en este sentido las antraciclinas son las más estudiadas, se concentren a nivel del miocardio. Para eso hay distintas estrategias.
Si el paciente está en un riesgo muy elevado, podemos preguntarnos si podemos elegir alguna de estas estrategias. Una es la doxorubicina liposomal, es una forma cubierta de lípidos que se concentra muy bien en el tejido oncológico, pero mucho menos en el miocardio. El problema es que es extremadamente caro, más de $2.000 por aplicación. No la podemos implementar para todo el mundo. Lo segundo es la administración continua. En vez de darle un pulso cada 21 días, internar a nuestros pacientes 3 o 4 días, bajar el pico de dosis, y eso mantiene la efectividad antitumoral, pero baja la toxicidad. Más tiempo, más riesgo de infección, tampoco lo podemos hacer en forma universal. La tercera estrategia para bajar el riesgo de que las antraciclinas lleguen al miocardio es el uso de una droga, un quelante de hierro que se llama desrazoxan, que básicamente lo que hace es inhibir esta unión entre las antraciclinas y la topoisomerasa 2B. Solo está autorizado en cáncer de mama metastásico que supere la dosis de 300 miligramos por metro cuadrado. Si no pudimos prevenir que la droga llegue al miocardio, sí podemos prevenir que nuestros pacientes desarrollen una miocardiopatía avanzada por antraciclinas, un cuadro grave. Hemos tenido pacientes trasplantados en nuestro hospital por este motivo y tenemos muchas situaciones. Podemos ver los biomarcadores, podemos ver si cayó el strain, podemos ver si tiene algún impacto en la fracción de eyección. Muchas oportunidades de detección de este problema, porque este problema no ocurre de un día para el otro. Hasta llegar a la miocardiopatía avanzada, dilatada, con necesidad de trasplante, pasan en general no menos de 20 años. Es decir, si establecemos un buen sistema para seguir a nuestros pacientes y un buen protocolo de vigilancia, probablemente hagamos una prevención, sobre todo de las formas graves. Hoy el strain y el aumento de los biomarcadores ya tienen, según las últimas guías, indicación de iniciar tratamiento antirremodelado con inhibidores de la enzima convertidora y beta bloqueantes. Tenemos que dejar de pensar esto como un fenómeno dicotómico. La miocardiopatía avanzada por antraciclinas es un modelo más parecido al de abajo, un modelo continuo de riesgo con múltiples oportunidades de detección. ¿Y qué pasa después? ¿Qué tenemos que prevenir una vez que el paciente, si tenemos suerte, como decía, sobrevive a nuestro tratamiento del cáncer? Bueno, es un estudio poblacional que se hizo en Estados Unidos, más de 160.000 pacientes, que lo que hicieron fue ver durante muchos años pacientes jóvenes y pacientes pediátricos, compararlos con la población general, esta población que había tenido en algún momento de su vida cáncer. Y fíjense que la mortalidad cardiovascular está francamente aumentada, 1.4 veces comparado con la población general, con respecto, sobre todo en el grupo de los pacientes adultos jóvenes. Es decir, tener cáncer aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y esto lo tenemos que tener en la cabeza para manejar los factores de riesgo, para tratar a nuestros pacientes de la hipertensión, de la obesidad, de la diabetes, para que no desarrollen insuficiencia cardíaca y tratar de disminuir a largo plazo la mortalidad cardiovascular. Básicamente, dos mensajes. Las drogas cardiotóxicas se comportan tienen un comportamiento más parecido al continuo de riesgo. Integrar el seguimiento antes, durante y después del tratamiento es fundamental para bajar el riesgo. Gracias.